Bienvenidos a El Debate de France 24, soy Santiago López González. El ex agente de la CIA, Edward Snowden, exiliado en Rusia desde el año 2013, después de que filtrara y revelara la existencia de los programas de vigilancia masiva de Estados Unidos con los que estaban espiando meticulosamente a los ciudadanos de todo el mundo, violando su privacidad, conversó con France 24. Ustedes pudieron ver la entrevista en el programa Entrevista, en nuestra programación, y habló sobre cómo ha evolucionado el control de esa vigilancia desde que fue desatado todo este escándalo, precisamente sobre esa evolución y sobre el uso o el no uso que se le da en el mundo de este sistema de privacidad por parte de los gobiernos, tanto en Estados Unidos, en Rusia como en América Latina, es nuestro tema de debate. Paso a presentarles a nuestros invitados. Están con nosotros en el estudio de France 24, Diana Santana. Ella es magíster en estudios comparados de América Latina y en sociedad de la información. También nos acompaña Nora Galán. Ella es física, CEO de Whale and Jaguar, empresa que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para las comunicaciones digitales. Y nos acompañan también en conexión remota a través de Skype César Paz, agente retirado del FBI, nos atiende desde la ciudad de Miami en el sur de la Florida. Y también se conecta a esta conversación Jacobo Nájera, investigador en tecnología y derechos humanos, también es integrante de My First Movement Technology, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Ustedes también pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales, en nuestra cuenta en Twitter, se las recuerdo, @France24_ES, importante el guión al piso, deje sus comentarios con el numeral El Debate F24, o también pueden escribir a mi cuenta personal @Santilogo en Twitter. Pues ya tenemos el tema, tenemos a los invitados, podemos comenzar con el debate. Yo quiero comenzar entonces con las mujeres que tengo aquí en el estudio y comienzo preguntándole a Diana, ¿nos siguen espiando después de todo de este revolcón que hubo a nivel mundial después de que Edward Snowden diera estas declaraciones y empezara a ser perseguido en Hong Kong y llegara finalmente a un exilio en Rusia? Absolutamente. Una de las cosas certeras es que a pesar de que hubo movimientos en el tema de legalización, de normatividad, aún nuestros dispositivos cuentan con estas aplicaciones que transmiten nuestra información. Todavía hay permisos a partir de los acuerdos que tienen nuestros centros de inteligencia, nuestras agencias de inteligencia internacionales, porque pues parte de esa cooperación internacional en seguridad hace que esta información fluya. Y eso es lo que concretamente podríamos decir. Aún seguimos siendo espiados. Por este lado, Nora, ¿algo que complementar? ¿Nos siguen espiando los gobiernos de nuestros respectivos países? Sí, pues sin duda, como dice Diana, nos siguen espiando. Yo creo que lo que ha pasado después de todo lo que reveló Snowden fue que legalizaron las formas de hacer monitoreo. Entonces, no necesariamente eso significó un cambio en las políticas de privacidad, un cambio en el tratamiento de los datos de las personas, sino que legalizaron esas prácticas que ya se venían practicando, pues. Le pregunto a César Paz, en la ciudad de Miami, ex agente de la CIA, ¿funcionó esta medida en su momento, esta política que tuvo en este caso Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre para espiar con fines de investigar, para prevenir atentados terroristas en este país? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Quisiera, en primer lugar, aclarar que las opiniones mías son basadas por la Constitución, leyes estatales, leyes federales, etcétera. Son opiniones políticas. Entonces me voy a regir por lo que dice la ley. La ley en el año 2002 decía que podíamos espiar a muchísimos lugares en el mundo, pero era una ley que fue emitida bajo la autoridad otorgada por el presidente Bush bajo el artículo 2. De modo que decir espiar da lugar a especulación. Es espionaje, absolutamente, pero es un espionaje legal. El Congreso de Estados Unidos lo sabía porque han habido programas desde hace muchos años atrás que son programas de monitoreo. Estados Unidos tiene los enemigos más grandes que cualquier otro país pueda tener. Y es necesario seguir con la vigilancia, con la ejecución de estos programas, y no solamente con la ejecución de ellos, pero también salvaguardar estos programas para poder combatir actos terroristas.
Señor Jacobo Nájera, en la Ciudad de México le traslado estas dos preguntas. ¿Nos siguen espiando? ¿Se ha reducido esta capacidad de espionaje o de investigación, digámoslo así, por parte de los gobiernos? ¿Y dio resultado esta medida en su momento? Bueno, en primer lugar, todo lo que es el momento que le llamamos post-Snowden, en definitiva, pues hemos tenido condiciones políticas para discutir más sobre lo que significa la vigilancia para los derechos humanos y qué tipo de injusticias pueden existir alrededor de. Más bien, hay las diferentes industrias asociadas alrededor de la vigilancia, se han adaptado a nuevas formas de regulación, han caminado, digamos, en diferentes rumbos. El caso específico, por ejemplo, de América Latina, pues hemos visto un crecimiento importante de industrias que se dedican a la vigilancia y que también, digamos, este tipo de tecnologías que desarrollan estas industrias, pues son adquiridas, los productos que generan estas industrias son adquiridos por agentes del Estado y por gobiernos como el mexicano y como algunos otros, ¿no? en América Latina. Lo que hemos visto sobre todo es el abuso de este tipo de tecnologías en América Latina, y hemos visto efectos sobre todo en libertad de expresión. Eso es más o menos el contexto que se puede leer desde América Latina. En términos de si ha funcionado o no ha funcionado, hemos visto más bien un uso desproporcionado y hemos visto medidas que han tenido efectos sobre la libertad de expresión en la región. Pues precisamente Edward Snowden, en la entrevista que concedió a nuestra cadena France 24, habla de esas leyes, de cómo estas leyes han entrado, digamos, a legitimar ese permiso para los gobiernos para poder vigilar a sus ciudadanos. Estas fueron sus palabras. Lo que hemos visto son cambios en las leyes en Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo también. De hecho, para tratar de legitimar la vigilancia al ponerla sobre una base legal más sólida. Particularmente en Estados Unidos, por ejemplo, la NSA y su programa de vigilancia masiva con respecto a los registros telefónicos que antes tenía el gobierno, recolectando los registros telefónicos de todos y almacenándolos dentro del gobierno, así que el gobierno podía escudriñar y mirar todo lo que quisiera. Aprobaron una ley llamada Freedom Act que cambió esto y lo hizo explícitamente ilegal, lo cual ya estaba prohibido por la Constitución, pero ellos estaban violando esa ley y eso es, por supuesto, lo que revelé en el 2013. Bueno, aquí creo que hay que desmenuzar un poco lo que está diciendo Edward Snowden y también los puntos que hemos puesto sobre la mesa aquí en el debate. Y tenemos varios puntos que quería destacar. Legitimar esa capacidad que va a tener entonces el gobierno para realizar vigilancia, no espionaje, que son cosas diferentes. Aclarémosle entonces, Nora, esos puntos a los televidentes y armemos aquí entre los invitados, las invitadas en el estudio, Nora y Diana, sobre lo que significa entonces darle la legitimidad al gobierno para poder realizar este tipo de acciones y cómo lo reciben los ciudadanos normales que usamos los teléfonos, el internet todos los días. Sí, pues bueno, yo arrancaría por esto de cómo lo recibimos los ciudadanos normales. Yo creo que sí hay una falta de información, una desinformación en cuanto a qué tipo de información está siendo recogida y monitoreada por parte de los gobiernos o en general de cualquier agencia de monitoreo que quiera recoger información producida digitalmente por los usuarios. Y creo que eso es una falla de las instituciones que monitorean, porque ellos deberían hacer visible ese monitoreo, porque eso es espionaje, de hecho. En el momento en el que no te están poniendo en sobreaviso que lo están haciendo ni qué tipo de información están recolectando, pues literalmente están espionando tu vida y tus movimientos. Y por este lado, Diana. Sí, básicamente sí tengo que aclarar que la legitimidad implica conocimiento de parte de quienes, de los ciudadanos. Los ciudadanos, de todas maneras, o los individuos hoy en día en nuestras sociedades ya altamente tecnificadas, pues tenemos que tener conocimiento de cuál es la información que están tomando de nuestros perfiles, de nuestros movimientos. El problema aquí es lo que Snowden, digamos, tuvo el valor de decir, y es que nos estaban registrando en los momentos no menos esperados, en donde nosotros estábamos realmente pensando en que teníamos nuestra vida íntima, ¿sí? Y allí es donde se rompe esa legitimidad. ¿Con qué? Con un argumento que se llama terrorismo. Entonces, el terrorismo, indudablemente cualquier ciudadano te va a decir, un ciudadano que esté, digamos, comprometido con la sociedad, va a decir, apoyamos
una vigilancia lógica frente a la prevención del terrorismo. Pero ya cuando las barreras o las fronteras se desdibujan, entonces allí pues hay una problematización. Y ese es el punto real de por qué Snowden hace lo que hizo. La publicación y generó toda esta controversia a nivel internacional. César Paz, en la ciudad de Miami, su opinión al respecto. ¿Qué buscaba exactamente el gobierno de Estados Unidos dentro de sus propios ciudadanos? Porque sus enemigos estaban fuera de las fronteras en la mayoría de los casos. Bueno, en primer lugar, déjame aclarar esto. Es ridículo pensar que Estados Unidos, que el NSA, porque las unidades de inteligencia de Estados Unidos van a estar espiando la vida íntima de las personas. Habiendo trabajado yo esto 23 años oficialmente con el gobierno y 7 años después de mi retiro, puedo decirte de manera categórica que eso no existe, que eso es una idea completamente, no solamente ridícula, pero no tiene ningún tipo de bases. El programa que se había establecido desde antes de 9/11 es un programa que se llama Stellar Wind. Stellar Wind y se lo conoció como un programa global para poder espiar en cualquier parte del mundo. El problema que teníamos con este programa es que tenía ciertas condiciones y ciertas restricciones, y habían llamadas del exterior que venían a Estados Unidos, tenían contactos aquí, unidades o células que son vinculadas o que están vinculadas directamente al terrorismo. En las últimas 2 décadas hubo una proliferación, hubo un auge de células, no solamente de terrorismo doméstico, pero de terrorismo internacional aquí dentro de Estados Unidos. Y fue debido a estas restricciones que tenía justamente la CIA y el NSA, tenían atadas las manos. Pensar que Estados Unidos, que el FBI, que la CIA, que el NSA va a estar escuchando o viendo los correos de Juan Pueblo, digamos, perdóname, es completamente ridículo. Todos estos programas fueron autorizados por el Congreso de Estados Unidos. Estos programas no pueden funcionar a menos de que tengan un presupuesto. Un ejemplo, cuando empezaba yo una investigación, empezaba con, hace muchísimos años, un presupuesto básico. Vamos a ponerle $100,000, ¿ok? Si yo no tengo este dinero, no puedo empezar la investigación. ¿Cómo voy a pagar a informantes? ¿Cómo voy a pagar gastos del mismo caso? Entonces, pensar que un programa de esta magnitud, que son programas mundiales, ¿okay?, a nivel mundial, que se puede monitorear, va a progresar o va a trabajar sin algún tipo de presupuesto y que el Congreso no lo apruebe, especialmente en el Congreso, cuando en otros años no solamente el Congreso, el Senado ha tenido mayoría del lado demócrata o ha tenido mayoría en la Casa de Representantes del lado republicano. Una vez más, los programas son diseñados para monitorear células, para monitorear personas que están aquí dentro de Estados Unidos con vínculos en el exterior, llamadas que vienen del exterior a Estados Unidos. Sí. Señor Jacobo Nájera, en la Ciudad de México, su opinión al respecto sobre lo que han dicho previamente nuestros invitados. Bueno, a mí me parece que el fenómeno de la vigilancia es un fenómeno complejo y que se regionaliza a lo largo del mundo. Y cuando hablaba que de las industrias, hablaba que, por ejemplo, en América Latina pues, se ha construido una industria muy importante alrededor, por ejemplo, de la venta del malware, como Pegasus o algunos otros, ¿no? Creo que el aporte más importante de Edward Snowden, que como catalizador en términos de contexto político, es sobre todo la arquitectura y el diseño de las tecnologías de vigilancia desde la perspectiva de la necesidad y la proporcionalidad. Es decir, hay discutir hasta dónde puede tener injerencia un gobierno y también hasta qué punto puede tener legitimidad, y también desde la perspectiva de la sociedad civil, qué tipo de problemas pueden existir cuando no existe necesidad y proporcionalidad en el tipo de medidas y en el tipo de tecnologías que adquieren los gobiernos.
es muy claro todas las estructuras que han reportado diferentes periodistas, sobre todo investigaciones independientes alrededor de las diferentes tecnologías como Pegasus, NSO Group, Hacking Team, otras, en el caso de América Latina, y en ese sentido Edward Snowden permitió ser un cimiento importante, no el único, para poder discutir este tipo de problemas a nivel político, a nivel económico. En el caso de América Latina es uno de los principales paraísos para el desarrollo de este tipo de tecnología, sobre todo para la compra. Y hay muchos casos, ¿no? Colombia, México, Argentina, entre otros, ¿no? Creo que eso es lo valioso de Edward Snowden. Antes de pasar a hablar específicamente del caso de América Latina, quiero invitarlo, Jacobo, para que escuchemos también las palabras de Edward Snowden en su entrevista, la que nos concedió a France 24 en torno a este tema. Así que en términos de lo que significa para la persona promedio, el gobierno sigue espiando básicamente a todas las personas que quiere y a una escala bastante extrema. Pero ahora tenemos un poco más de participación de los jueces. Es un avance, pero por supuesto está lejos de ser suficiente. Un poco más de participación de los jueces. ¿Qué podemos interpretar de estas palabras y qué tan blindados pueden estar entonces los ciudadanos teniendo entonces este marco legal? Le pregunto a Diana. Pues básicamente ahí tendríamos que decir que los sistemas de justicia indudablemente tratan, por un lado, de poner en una balanza pues esos valores, digamos, que van unidos a los derechos de las personas e indudablemente las prioridades que puede tener la vigilancia, el seguimiento, el hecho de que también busquemos tener en este mundo globalizado mayor conectividad, mayor conexión y por supuesto que digamos que tomar ese riesgo también a nivel jurídico significa muchas veces pues un peso para los mismos legisladores cuando tienen que tomar decisiones. ¿Y cómo determinar esa delgada línea de la privacidad de los ciudadanos y el interés nacional? Es que es muy complicado llegar a dimensionar ese límite entre las dos cosas. Sí, pues yo creo que cualquier ciudadano que esté interesado en el bienestar de su nación también estaría interesado en aportar a ese bienestar, y eso no significa que tenga que estar siendo a escondidas o sin conocimiento de lo que está siendo recolectado por parte de las entidades de vigilancia. Creo que lo que en serio, en realidad a mí me parece súper importante es que las personas tengan la capacidad de decidir si lo quieren hacer o no, o por lo menos de saber qué tipo de información está siendo recolectada. Y eso, sin duda, Snowden cambió el panorama cuando salió revelando toda la información que reveló, porque lo que hizo fue ponernos en la cara eso. Y la mayoría de las personas no sabían que ese tipo de cosas ocurrían y por lo menos lo puso en el debate público. Antes de darle paso a César y a Jacobo, que están con nosotros en conexión remota, quiero hacer la ronda a la inversa, empezar por este lado, Nora, preguntándole por el caso de América Latina. ¿Cómo están entonces los países? Ya Jacobo tocaba algunos casos en México, en Argentina y en Colombia, pero ¿cómo está la región después de que fueron instauradas estas leyes en países como Rusia, Estados Unidos y Canadá? Sí, pues yo he visto un cambio en las políticas de privacidad y de tratamiento de datos personales, sobre todo desde que la Unión Europea sacó la última regulación que sacó hace poco. Ahí he sentido que hay un cambio como a intentar proteger más los derechos de la privacidad digital, sobre todo. Pero, sin embargo, creo que son leyes que siguen estando muy distantes de la ciudadanía. Son cosas que, pues, por lo general la gente se las salta porque son muy largas, muy difíciles de leer, y todos terminamos aceptando los términos de uso. Lo único que hacemos es decir sí acepto y no sabemos a qué estamos aceptando. Y aquí podemos, Diana, aquí en el estudio de France 24, atribuir entonces como digámoslo, lenta implementación de estas leyes en la región de América Latina. Todavía nos falta mucho por llegar al nivel de los países más desarrollados. Indudablemente, y sobre todo por un tema que es el común, y es la conciencia de qué es lo que está en juego, qué es lo que se pone en riesgo, qué es a lo que uno está accediendo. Muchas veces la gratuidad pues lleva a que aceptemos por la facilidad de contar con un correo electrónico, con una mensajería, etcétera, porque todos queremos participar, sí, de la globalización, queremos ser ciudadanos globales, tener una dinámica en donde podamos interactuar desde una vida económica, profesional, personal, interactuar entre las comunidades virtuales vistas desde un punto, digamos, positivo
dispositivo, como lo proponía en su momento Pierre Levy, pero indudablemente también estamos en el otro lugar que también referencio, y es que de todas maneras sí sabemos que hay riesgos para la seguridad, pero también no solamente para la seguridad nacional, también para la seguridad personal. Y es ahí donde nosotros queremos estar seguros que, digamos, la información que se está tomando de verdad esté bien protegida. Ya vamos a hablar de la educación de los usuarios para el manejo de estos términos legales. Quiero preguntarle a Jacobo, ¿qué le falta entonces a la región para complementar un poco lo que han dicho Nora y Diana? Bueno, creo que estamos en un momento muy interesante y muy difícil en el sentido de saber, por ejemplo, qué significa la justicia digital, qué significan los derechos humanos en el contexto actual, ¿no? Digital, no vaya. Y parte digamos, del detalle es que pues hay un fuerte dominio por parte de las corporaciones, ¿no? En el sentido que el modelo dominante, más o menos después de 2003 de Internet, pues tiene que ver justamente con la explotación de manera completamente desproporcionada y completamente agresiva alrededor de los datos. Incluso tal es así que parte de la discusión incluso ya llega hasta la propia salud mental, ¿no? Es decir, de cómo se utiliza la vulnerabilidad de las personas en términos emocionales cuando se obtiene información de ellas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí estamos frente a una dinámica bastante compleja, pero creo yo que sobre todo ahí pues tenemos que ver el tipo de instituciones públicas que queremos construir, ¿no? Instituciones públicas que puedan hacer frente al problema, a la dimensión del problema o no, y también tiene que ver con el tipo de tecnología que queremos construir, el tipo de creencias que queremos que tenga ese tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo actualmente requiere dos tipos de insumos para funcionar. Uno son datos y por otro lado son definiciones, ¿no? En ese sentido, pues la tecnología no es neutral, ¿no? Y eso es lo que me parece mucho más interesante en América Latina, el ver movimientos que están pensando en construir su propia tecnología, ¿no? Eso creo que estamos en un momento muy interesante. Sí, y para finalizar esta ronda, llegó hasta César Paz, que nos atiende desde la ciudad de Miami. Su opinión al respecto, ¿algo que complementar? ¿O Mira, refutar? En primer lugar, yo creo que el pueblo como pueblo, la sociedad como sociedad, debe educarse más en cuanto a realmente qué son estos programas que no solamente en Estados Unidos, pero a través del mundo, cumplen ciertas funciones. El abuso de los programas es lo ilegal. Cuando los programas han sido autorizados, pero gobiernos o ciertas unidades del gobierno abusan estos programas, entonces entramos definitivamente en una violación de la ley. ¿Qué crédito podemos darle, ahora, si me permites, a Snowden, que es una persona que violó la ley? Yo no sé por qué a él se lo idoliza o se le llama agente. Snowden no fue un agente de la CIA. Snowden fue un contratista técnico, especialista en desarrollar aplicaciones para la web. ¿Okay? Él no fue agente, robó información y la hizo pública, filtrando y haciendo mucho daño a Estados Unidos, a los programas de inteligencia de Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en otros países. Entonces tenemos que enfatizar no solamente la educación del pueblo, pero también al mismo tiempo asegurarnos que las personas que trabajan en estas instituciones de inteligencia no se dejan llevar por vientos políticos o ideologías políticas para el cumplimiento del deber, porque deben existir chequeos y balances, así como lo hay aquí en Estados Unidos. Recordemos que cuando hubo 9/11, cuando vinieron los ataques, el presidente de los Estados Unidos, ni él, en esa época el señor Bush, ni él estaba consciente o estaba al tanto de todos los poderes que él tenía. Y bajo el artículo 2, el presidente Bush pudo ejecutar la orden que los abogados del Consejo Legal recibieron para poder desarrollar un plan. Y este plan era justamente el plan que lo implementaron por varios años, que muchas personas del gobierno, basado en ideologías políticas, pensaban que no era legal. En realidad fue autorizado. Tenemos que educar a todos.
Sí, señor César Paz, le pregunto sobre la ley, una ley similar que fue implementada en Rusia por el gobierno, la ley Yarovaya, que expande ampliamente los poderes del Kremlin con un endurecimiento del control sobre los ciudadanos y una limitación de esos derechos civiles que son garantizados en la Constitución de la Federación de Rusia. ¿Ese puede servirle a usted desde su punto de vista como exfuncionario de la CIA como uno de los casos en los que el gobierno tal vez se está pasando un poco con los ciudadanos? Pienso que cada vez y no importa, y una corrección, pero soy un ex agente del FBI. Sí, eso puede suceder en cualquier gobierno. Pienso que deben existir una vez más chequeos y balances para que este tipo de abusos no se cometan, porque la privacidad de las personas, del pueblo en general, y aún la privacidad de aquellos que están violando la ley es primordial. Se deben ir por los canales legales para poder interrumpir o irrumpir esa privacidad y poder obtener evidencia que puede ser utilizada en una investigación y últimamente en un juicio. Hay abusos en diferentes niveles, pero las leyes, especialmente aquí en Estados Unidos, no es que las aprueba la CIA. Estamos hablando de dos ramas completamente diferentes, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Estamos hablando de una rama que es la rama ejecutiva, que tiene que obedecer lo que la rama legislativa ha aprobado, y en este caso fueron estos programas de inteligencia. El señor Snowden, una vez más, en mi opinión, él violó la ley, muchos lo idolizan, muchos creen que él ha hecho mucho beneficio, en realidad no tienen absolutamente... Señor César Paz, le pido por favor que sus respuestas sean un poco más cortas para darle paso y la oportunidad a todos los invitados para que hablen. Vengo acá al estudio con Nora y con Diana para que hablemos de esta ley aprobada en Rusia, una ley muy criticada a nivel internacional que le da potestad al gobierno para acceder a todas las conversaciones telefónicas de los ciudadanos, a todos los correos electrónicos y a las líneas telefónicas en un país de casi 135 millones de habitantes. ¿Cómo recibe uno desde su punto de vista esta ley tan restrictiva que muchos la han calificado como una de las leyes más duras desde la caída de la Unión Soviética? Diana. Pues lo primero que tendría que decir es que la responsabilidad de los países del primer mundo, de estas grandes potencias a nivel judicial, como ejemplo de manejo de la información digital, pues nos hacen temer grandes inquietudes a los países latinoamericanos, porque evidentemente, como se había mencionado, todavía somos débiles nosotros en este marco legal, en esta construcción de lo que es el sistema de justicia digital, también hay que decirlo, y pues viendo estos ejemplos quedamos con inquietudes frente a qué puede pasar en nuestros países. Y el alcance que pueden llegar a tener los mismos países latinoamericanos teniendo estos ejemplos. Por este lado, Nora. Sí, pues igual yo quiero resaltar iniciativas que han surgido a raíz de esta problemática de la vigilancia, en particular en Rusia, que tienen vigilada toda la infraestructura del Internet y toda la infraestructura pues, de comunicaciones digitales. Lo que ha sucedido es que han empezado a salir redes pequeñas, redes más locales, que le permiten a la gente tener control sobre la información que comparten y que les permiten pues, en realidad tener libertad de expresión. Y eso también está ocurriendo mucho en Latinoamérica. Entonces es como saltarse esa red gigantesca que sabemos que está vigilada por el gran hermano, como están mencionando, sí. Y darle cabida a redes más comunitarias y más pues, propias de una economía colaborativa. Me quedan 5 minutos de programa. Quiero que toquemos el tema de la responsabilidad de los usuarios. Si nosotros somos verdaderamente responsables con el uso de la información que estamos dando, ponemos fotos, ponemos datos, números de tarjetas de crédito, datos personales todo el tiempo, ¿somos verdaderamente responsables? Le pregunto a Jacobo en Ciudad de México y ya vuelvo al estudio. Yo creo que sería ingenuo pensar que no existen desigualdades y sería ingenuo pensar que esas desigualdades no se ven reinterpretadas en el contexto digital, en el contexto de las tecnologías que conforman Internet, ¿no? En ese sentido, tenemos que voltear a ver qué tipo de comunidades están siendo marginadas incluso en el contexto digital, ¿no? Revisando, por ejemplo, la parte lingüística, de los derechos lingüísticos, que es un gran tema alrededor de la tecnología. Y en ese sentido me parece que desdibujar esa parte sería equivocado, ¿no? Sería pensar que se puede resolver un problema sin mirar dónde está parte del problema, ¿no? A nivel sistémico, a nivel arquitectura,
Y en ese sentido, pues coincido con esta idea de lo de que se mencionaba, por ejemplo, sobre las redes comunitarias, sobre los proyectos que buscan cierto grado de autonomía, de libertad. Y en ese sentido, creo que no podemos pensar que es una falta de conciencia, que no podemos pensar que solamente es un asunto meramente de pura conciencia, porque pues hay una arquitectura que sigue estando ahí presente, que es desigual y que tenemos que justamente atacarla desde las políticas públicas y desde diferentes frentes, no solamente desde la política pública. Vaya. Y César, en la ciudad de Miami, ¿somos suficientemente responsables con el manejo de la información? 50 segundos porque se me acaba el programa. No, yo no creo que somos responsables, nos exponemos demasiado en redes sociales, en internet, en cafés, en los teléfonos celulares aún no tomamos en cuenta lo que estamos haciendo, no tomamos precauciones. Sabemos que las redes sociales o las compañías que son dueñas de estas redes sociales, Facebook, Google, coleccionan información por millones de personas, de todo el mundo, suyas, mías y del resto de invitados y del resto de la sociedad. Entonces pienso que debemos ser conscientes de qué es lo que ponemos y más bien a ellos creo que debe existir algún tipo, a estas compañías se deben aplicar algún tipo de regulaciones porque es demasiado lo que saben, absolutamente. Y aquí en el estudio, Nora y Diana, ¿somos educados en el tema de la información cibernética? Pienso que vamos en camino a ir desarrollando esa educación. Creo que cada vez las generaciones vienen tomando, además de tener destrezas, pues están generando unas reflexiones más profundas. Y sí creo que todavía hay unos vacíos muy grandes en la reflexión social frente a lo que es, por ejemplo, la protección del periodismo, la protección y la labor que ejerce la libre capacidad de no solamente de expresión, sino también de información. Y es ahí donde también las instituciones entran a jugar un rol fundamental. Por este lado, Nora. Sí, no, nos falta más educación y sin duda son las instituciones las que tienen que poner o facilitar que lleguemos a ese nivel de conocimiento de qué es lo que está siendo vigilado. Quiero leer algunas de las respuestas que han dejado nuestros televidentes a través de las redes sociales a la pregunta: ¿cree que las revelaciones de Edward Snowden hicieron alguna diferencia? Patti Azamar nos responde: sí, hizo la diferencia porque nos confirmó que era cierto lo que muchas personas sospecharon por años. También Ulrich Moller nos comenta: no, porque la misma gente está permitiendo que eso siga afectando sus vidas. Todos saben que los espían, pero las mismas personas les están dando el libre paso a las empresas y a las agencias. Es todo por el momento acá en el debate. Gracias a mis invitados en conexión remota y a mis invitadas acá en el estudio. Gracias por habernos acompañado. Siga con nuestra programación. Feliz noche.